Alabado sea Jesucristo. Soy la hermana Cruz María de los Sagrados Corazones. Laura Sofía de la Madre de Dios, Carmelitas Descalzas del Monasterio de Guatemala. Pertenecemos a la Federación de Santa Teresa de Jesús de América Central. En esta ocasión compartiremos la ficha número 3 de los escritos de Teresa del Niño Jesús, tan solo la confianza. 2 cartas intercambiadas entre su hermana María del Sagrado Corazón y Teresa son el punto culminante del manuscrito B. Sor María del Sagrado Corazón, en su carta a Teresa, le escribe que se alegra de verla llena de gracias y de grandes deseos de martirio, prueba del gran amor de Teresa a Jesús, y que al verse ella sin ese amor, la llena de tristeza, porque ella le teme a todo lo que Teresa ama, y le hace una petición. Me gustaría que le dijera por escrito a su pequeña madrina si puede amar a Jesús como usted. En su respuesta, Teresa le escribe: ¿cómo puede preguntarme si le es posible amar a Dios como yo le amo? Si hubiese comprendido la historia de mi pajarillo, no me haría esa pregunta. Mis deseos de martirio no son nada. No son ellos los que me dan la confianza ilimitada que siento en mi corazón. A decir verdad, son las riquezas espirituales las que le hacen a uno injusto, cuando se descansa en ellas con complacencia y cuando se cree que son algo grande. Lo que le agrada a Dios es verme amar mi pequeñez y mi pobreza, es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. He aquí mi único tesoro. Madrina querida, ¿por qué este tesoro no habría de ser también el suyo? Comprende a su hijita, comprenda que para amar a Jesús, para ser su víctima de amor, cuanto más débil se es, sin virtudes, sin deseos, tanto más cerca se está de las operaciones de este amor consumidor y transformante. Es necesario consentir en permanecer siempre pobre y sin fuerza, y ahí lo difícil, porque ¿dónde encontrar al verdadero pobre de espíritu? En la bajeza, en la nada. Permanezcamos pues muy lejos de todo lo que brilla, amemos nuestra pequeñez, deseemos no sentir nada. La confianza, y nada más que la confianza, es la que debe conducirnos al amor. Sí, deseo que Jesús quiere concedernos las mismas gracias, quiere darnos gratuitamente su cielo. Dios no da nunca deseos que no pueda realizar. Teresa del Niño Jesús es una de las santas que descubrió en mí la vocación al Carmelo, donde en sus escritos ella narra con sencillez la vida de una carmelita. Me enamoró desde el primer momento que la conocí del Carmelo. Ahora ella es una maestra también en mi vida espiritual, en el que me enseña la confianza en Dios, esta virtud o esa disposición interior que es tan difícil porque es soltar nuestras seguridades. Lo que le agrada es verme amar mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. He aquí mi único tesoro. Me sorprende ver cómo Teresita dice que su único tesoro es amar esa pequeñez y esa pobreza. Se ve con los ojos de Jesús y me invita a mí también a verme con los ojos de Jesús. En nuestra sociedad actual este idioma no se comprende porque se nos exige otras formas de pensar, el ser mejor, el verme bien, según los estándares que me proponen unas pocas personas, y continuamente nos están diciendo ocultar eso que no nos gusta de nosotros mismos, y Teresa nos enseña con esto a que amemos y acojamos esa nada y esa pequeñez. Quiero compartirles que Teresita ha sido para mí una hermana y una amiga en mi caminar como Carmelita Descalza. Me impresiona cómo ella, a diferencia de su tiempo en el que se vivía el jansenismo, ella vivió mucho la misericordia de Dios en su vida.
Para mí esto es tan importante porque para ella el permanecer pequeña, el amar su pequeñez, la asemeja a Jesús en su kénosis. Jesús, para hacerse cercano a nosotros, tuvo que abajarse de su condición divina y tomó nuestra condición humana. También nosotros, para acercarnos a su amor misericordioso, a ese amor transformante y consumidor, tenemos que amar nuestra pequeñez, ambos en nuestra kénosis. También una de las cosas que me ha ayudado en mi caminar es la confianza ilimitada en su misericordia, que no se basa en nuestros grandes deseos de penitencias, de martirio, sino que en esa pequeñez y abandono de Dios, que sabemos que todo cuanto acontece en nuestras vidas, sea algo doloroso o algo alegre, siempre será para el bien de nosotros. Como dice San Pablo, todo sirve para el bien para los que aman a Dios. Por eso no nos soltemos de la mano de Teresita, agarrémosla como nuestra hermana y amiga y caminemos junto con ella. Que Teresa sea nuestra amiga y compañera de camino. Alabado sea Jesucristo.